Los cortesanos estaban de luto, la humanidad se lamentaba. Su Majestad había enviado un ejército hacia la tierra de Timeju, y su hijo mayor era el jefe. Los cortesanos de palacio enviaron mensajeros a la frontera occidental para hacer que el príncipe supiera los acontecimientos sucedidos en palacio. Los mensajeros lo encontraron en el camino. Ellos lo alcanzaron de noche. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar del gran clásico literario de los antiguos egipcios, de la historia de Sinué. Y lo primero de todo es indicar la diferencia, porque hay gente que, es normal, lo confunde con la historia de Sinué, que es un clásico literario elaborado seguramente durante el Reino Medio del Antiguo Egipto, y luego Sinué el egipcio, que Sinué el egipcio es una novela de ficción, es una novela histórica de Mika Baltari, que es del año 1945 y que luego también se llevó al cine, la película de Sinué el egipcio, unos años más tarde, creo que fue en el 54. Eso es una novela histórica que realmente es una historia diferente completamente. La novela de Mika Baltari sí que está ambientada en el Antiguo Egipto, pero está ambientada en la dinastía XVIII, concretamente en la época de Ajenatón. Seguramente habéis visto la película, de hecho hace poquito la dieron en televisión, pero la historia de Sinué es algo completamente diferente. Pero la auténtica historia de Sinué, ese cuento de los antiguos egipcios que se convirtió en un clásico, se compuso probablemente en el Reino Medio, no en el Reino Nuevo, como luego es la obra de Mika Baltari. Probablemente con Sesostris I, entre Amenemhat I y Sesostris I, es decir, en pleno Reino Medio, aunque este texto sabemos que luego fue muy valorado, muy querido y se convirtió en un clásico, porque luego se hace referencia a él durante el Reino Nuevo, durante Baja Época, etc. ¿Y qué nos cuenta la historia de Sinué, la auténtica historia de Sinué? Pues nos cuenta la vida de Sinué, que lo narra en primera persona. Esto es un cuento que fue elaborado, como decimos, seguramente en este Reino Medio, durante la época seguramente de Sesostris I, y precisamente está desarrollado en esa época, digamos, entre Amenemhat I, que sería su antecesor, y Sesostris I. Y nos habla la historia, esto es un cuento ficcionado, de Sinué, que está en la zona de Palestina, de Sirio-Palestina, allí pues guerreando, etc. Y él trabajaba Sinué en el entorno de la reina, del harén real, y reciben noticias de que el faraón ha sido asesinado. Entonces Sinué piensa que a lo mejor le iban a culpar de ello, y ahí hay un jefe llamado Amunensi que le da tierras, que le da a una de sus hijas como esposa, que allí poco a poco él se va haciendo un jefe tribal, una familia, una posición, pero Sinué, a pesar de en esa tierra de adopción haber, digamos, ido avanzando y tener una vida pues buena, digamos, él siempre añora su tierra Egipto y siempre desea volver a Egipto, hasta que un buen día recibe la carta del faraón en la cual le dice que porque se ha ido, que no le habían culpado de nada, y que vuelva a Egipto, que vuelva a su tierra, que él mismo le preparará un gran funeral, que eso es lo máximo que un egipcio podría aspirar, tener una gran tumba, un gran funeral para la vida eterna. Y le dice algo así como: no esperes a ser demasiado viejo y que te entierren en una piel de cordero o de carnero, que eso era típico de los cananeos, que para los egipcios era como horrible. Entonces Sinué, lleno de emoción, vuelve a Egipto y vuelve a su tierra donde siempre añoró, y evidentemente pues luego el faraón le preparó un gran funeral y una gran tumba, que es lo que todo egipcio deseaba.
Pues este cuento de Sinué, que evidentemente es un cuento, es una ficción, aunque evidentemente dentro de la ficción no sabemos hasta qué punto quizás el escriba anónimo que escribió esta historia quizás incluso pudo inspirarse en algún hecho real. Eso es algo que evidentemente no lo podemos saber, pero es un cuento, como decimos, probablemente elaborado seguramente en este Reino Medio durante esos 3 primeros más o menos, y que luego se hace famosísimo, se convierte algo así como en un clásico literario para los antiguos egipcios, un texto amado, querido por los egipcios, un texto al que luego se alude muchísimo durante épocas posteriores del Antiguo Egipto. En el Reino Nuevo, en Baja Época, se alude muchísimo a este clásico que es la historia de Sinué. Este texto de la historia de Sinué nos ha llegado a través de papiros y a través de óstraca. Entre los papiros más importantes del Reino Medio, bueno, en total son unos 5, 4 del Reino Medio y uno de época ramesida. Los más importantes quizás sean el de Berlín 3022 y luego uno del Ramesseum, uno que aparece en este famoso templo funerario de Ramsés II, el Ramesseum, en lo que denominamos, que esto es muy interesante, una biblioteca funeraria. Y es que siempre tenemos esta idea de los antiguos egipcios enterrándose con riquezas, con tesoros o con otro tipo de alimentos, etcétera, que iban a necesitar todo tipo de objetos en su vida eterna, es decir, en esa continuidad de la vida tras la muerte. Pero también tenemos estos casos tan bonitos, yo diría, de estos personajes que deciden enterrarse con su biblioteca personal, es decir, algo tan preciado para ellos que quisieron llevárselo al más allá con ellos. Y vemos cómo se entierran con su biblioteca personal, pues con los textos, sus textos favoritos, etcétera, que tendrían en vida, y se entierran en ellos. Y de ahí es este papiro que aparece en el Ramesseum. Son el de Berlín y el de Ramesseum los más importantes, que son del Reino Medio, y luego aparece también bastante en óstraca. La óstraca que hemos hablado en otros momentos son esos trocitos de cerámica o de otro material que los antiguos egipcios normalmente utilizaban para escribir, a veces a sucio, ya que el papiro era caro, pues para hacer dibujos, para escribir cosas, notas de todo tipo. Pues esta historia de Sinué, compuesta en este maravilloso Reino Medio egipcio, se convierte en un clásico literario para los antiguos egipcios durante mucho tiempo después. Esta historia de Sinué, escrita por este escriba anónimo en este Reino Medio, que cuenta esta historia tan bonita de cómo ese egipcio exiliado añora, aun habiendo hecho una buena vida fuera, siempre añora volver a su tierra Egipto y poder ser enterrado, algo tan importante para los egipcios como era tener un buen enterramiento para disfrutar de esa vida eterna en el más allá. Y es maravilloso y precioso pensar que en esta época, pues cuando se compuso la historia de Sinué, pues más o menos en el Reino Medio con sus 3 primeros, pues hace casi 4000 años, que es una pasada pensar que mientras en el resto del mundo, pues prácticamente, fijaos cómo estaríamos, no solo tienen la escritura, sino que son capaces de crear arte, de crear una obra literaria del calibre de la historia de Sinué. Es realmente emocionante, y poder hoy en día leer esa historia de Sinué, ese cuento compuesto hace casi 4000 años, o más o menos unos 4000 años, y pensar que no es solo el escribir, sino es el componer una historia con ese trasfondo, es decir, es crear arte, es crear literatura de hace miles de años en el Antiguo Egipto. Y espero que os haya gustado el vídeo. No olvides dejar un like, suscribirte si no estás suscrito o suscrita, y que nos vemos en el próximo vídeo con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.